Bien, chicos, sean todos bienvenidos a esta nueva semana del Círculo de Estudios CEPREATE. Vamos hoy día a hablar sobre la antigua Roma. Dos cosas importantes de por qué estudiar a esta gran civilización. La primera es en realidad la consolidación de todas las culturas anteriores que habían ido desarrollándose, que se inició desde Oriente y que obviamente Roma va a hacer la síntesis de estas culturas, ¿no? Roma va a asimilar bastante de lo que fue la antigua Grecia. Su expansión territorial se va a dar de manera, eh, por así decirlo, de una manera, bueno, fue la única cultura que se expandió de una manera considerable, sobre todo en el corazón de Europa. Nos referimos a Europa Occidental, precisamente. Y la segunda razón por la cual tenemos que estudiar a Roma es sin duda por los grandes legados que nos ha dejado, que hasta el día de hoy, por ejemplo, se mantiene. Principalmente hablamos del derecho romano, ¿de acuerdo? El derecho romano, que a diferencia de otras normas, de otras leyes de culturas anteriores, Roma se caracteriza por ser básicamente, por enfocar o tomar en cuenta leyes eh, que no están mezcladas con temas míticos o religiosos, ¿no? Estas normas, estas leyes romanas fueron prácticas y aplicadas, ¿no? De acuerdo al contexto en el cual se vivió esta gran cultura y que justamente pues al ser, digamos, normas o leyes objetivas que se enfocan en temas específicos, es por eso que en el mundo de hoy, principalmente en el mundo occidental, la tomamos siempre en cuenta. La base del derecho actual se sustenta en el derecho romano, ¿no? Eso es lo que siempre hay que tomar en cuenta. Vamos a nosotros a empezar un poco sobre dónde exactamente se inició la cultura romana, ¿no? Para ello voy a buscar un poco mi marcador un ratito. Ya está, muy bien. Roma se ubicó principalmente en esta zona que ustedes pueden apreciar con mi cursor, ¿no? La península itálica, ¿de acuerdo? Esta zona. Bien, ahora, algunos puntos importantes de la península itálica que me gustaría compartir con ustedes. Para empezar, esta zona ya es mucho más rica que lo que fue Grecia en su momento, ¿de acuerdo? Eso es algo importante que hay que tomar en cuenta. A ver, un ratito. Está. Repito, la península itálica, a diferencia de Grecia, es mucho más rica, ¿no? En el campo agrícola, es decir, es más fértil. Si bien es cierto, es una zona pequeña, más o menos cubre casi 1000 kilómetros cuadrados, pero al ser más fértil que la antigua Grecia, por ejemplo, permitió pues que se desarrollase una gran agricultura, ¿de acuerdo? Ahora, si por ahí nos dicen profesor, y si nos quieren, y si la pregunta es que sea más específico, claro, porque todo está en la península itálica, pero Roma en sus inicios se ubicó en esta zona, ¿no? A orillas del río Tíber, ¿no? Eh, entonces hablamos es básicamente de esta zona, ¿no? De manera específica, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que siempre tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y en qué región, profesor? En la región de Lacio, ¿de acuerdo? A orillas del río Tíber. Ahí obviamente podemos ubicar a Roma. Pero luego, cuando Roma se llega a expandir básicamente por toda Europa, el norte de África y Asia Menor, básicamente pues en su etapa de gran expansión, pues sin duda ocupó todos estos territorios que acabo de mencionar, que justamente ustedes pueden apreciar en su pantalla, ¿no? Todos estos son los territorios que Roma ocupó en su máxima expansión.
¿no? Ya más adelante veremos quién es el emperador pues, que logró la máxima expansión territorial, ¿no? En este caso fue Trajano, en la cual pues detallaremos algunos puntos importantes sobre su gobierno. Entonces, ya que hemos empezado a ubicar o a conocer su ubicación geográfica, rápidamente nos vamos a ir al proceso histórico de Roma. La cultura romana pasó por tres grandes etapas, de las cuales la que más viene en las preguntas de examen de admisión es sin duda la República. ¿Y por qué? Ya nosotros más adelante vamos a ocuparnos, ¿no?, del por qué la República Romana fue sin duda la más convulsionada, por así decirlo, porque permitió pues una gran transformación. Por las propias contradicciones internas, Roma pues cambia de sistema de gobierno, ¿no? Pasa de la república a imperio. Muy bien. La primera etapa que vamos hoy día a conocer es sin duda, vamos a ver acá, la monarquía. ¿De acuerdo? La monarquía. Vamos a ver acá un ratito. Perdón. Muy bien, la monarquía. Los territorios que ocupan lo que hoy en día a Italia, obviamente las primeras manifestaciones de habitantes se dan incluso desde el Paleolítico y Neolítico, pero cuando queremos enfocarnos netamente en el proceso histórico, es importante hablar sobre la sociedad romana, ¿no? Ahora, existe obviamente un origen mítico acerca de los orígenes eh, de Roma, ¿verdad? Que justamente nos vamos hoy día a ocupar. Hablamos básicamente de la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Voy a redactar algo sencillo, algo rápido, nada más un poco sobre la historia de Rómulo y Remo, ¿no? Para empezar, existía, ¿no?, un gobernante, un aspirante a gobierno que quería derrocar al rey de entonces Numitor, un tal llamado Amulio, ¿no? Él destrona a Numitor, ¿no? Él era, pues, Numitor era rey de Alba Longa, ¿no?, en esta región que acabo de mencionar, la región de Lazio. Y encierra a su hija de Numitor, ¿no? Esta hija se llamaba Rea Silva, ¿no? Obviamente para que ella y sus descendientes no reclamen, ¿no?, lo que Amulio había conquistado por la fuerza. El dios de la guerra, Marte, que en este caso para los griegos era Ares, tuvo gemelos con la princesa, con Rea Silva, ¿no? Es lo que nos dice la mitología. Y nacen, producto de esa relación, nacen dos niños, ¿no? Rómulo y Remo, que fueron expulsados. Estos hijos, pues, fueron rescatados por una loba y posteriormente, pues, cuando ya están adultos, ellos restituyen a Numitor en el poder, ¿no? Por esa acción, ellos van a recibir, pues, grandes cantidades de tierra y van a fundar justamente Roma, allá por el año 753, ¿no? Ahora, obviamente, la arqueología nos demuestra, pues, que sí existieron estos personajes, pero para nada, pues, tuvieron un carácter divino, ¿no?, como se le atribuye en la mitología, ¿no? Eh, Luego de un enfrentamiento, pues, con su hermano, en la cual le da muerte, él toma posesión, ¿no?, de esta zona y él establece, pues, su gobierno en la región de Lazio, ¿no? Ahí justamente donde yo acabo de mencionar, donde se origina todo, ¿no? Más o menos esto ocurrió allá por el año 800 antes de nuestra era, ¿no?, aproximadamente. Entonces, a Rómulo se le atribuye, pues, la fundación de Roma, ¿no? De ahí proviene su nombre. Pero, ¿qué nos dice la historia real, al margen de los mitos, de las leyendas? Nos indica de que sí existió un pueblo de origen latino que se asentaron en la región de Lacio y que posiblemente el primer jefe haya sido este personaje llamado Rómulo. ¿Por qué decimos la monarquía? Porque fue una etapa donde los reyes van a gobernar,
Roma, que en ese tiempo pues era una pequeña región. Ahora, esta monarquía va a durar pues entre el año 753 al 510 o 509 antes de nuestra era aproximadamente. Y nos indican de que hubo dos dinastías, una por los latinos que fundan Roma y posteriormente la dinastía etrusca. Lo que ocurre, jóvenes, es que en la península itálica van a haber muchos grupos que se van a asentar. Los latinos mayormente se asentaron en la zona norte y noreste, los etruscos en el centro, los griegos se asentaron en la parte sur, ¿no? Recuerden la Magna Grecia, en el norte los celtas, y de todos estos grupos que acabo de mencionar, los más cultos eran los etruscos. Ahora bien, eh, los primeros gobernantes, ¿no? Eh, van a ser, repito, la dinastía de los etruscos y son estos los reyes que acabo de colocar en la diapositiva. Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio, ¿no? Ellos son los fundadores de, de Roma. Empecemos con nuestro amigo Rómulo, algo rápido nada más para que no, para poder continuar con la transmisión. Bueno, Rómulo aparentemente pues inició su gobierno entre el año 753 al 717 aproximadamente antes de nuestra era. Fundó pues la ciudad cuadrada o también llamada Urbs Quadrata, ¿no? Eh, Aquí pues los clanes fundadores toman el nombre de patricios, ¿ya? Aquí inicia este nombre, ¿no? De los fundadores de Roma se van a hacer llamar, se van a hacer así llamar patricios, ¿no? Estos estaban conformados por 10 gentes o gens que formaban una curia, ¿no? Y las 10 curias formaban una tribu, ¿no? Se manejaban de esta manera su sistema de organización. Eh, en los tiempos de los reyes latinos se formaban hasta 3 tribus aproximadamente, ¿no? A la cabeza de cada tribu, pues obviamente se encontraba un rey, ¿no? Que al igual que en Grecia, detentaba el poder militar, era juez supremo y sumo sacerdote, ¿no? Tenía ambos cargos. Ahora, los jefes de los gens, ¿no? Patricios, formaban obviamente el Senado o Consejo de Ancianos, que estaban obviamente conformada por 300 personas aproximadamente, ¿no? Eh, Ahora, los adultos, en este caso, se reunían por curias o asambleas curiatas, así se le denomina, y resolvían sus asuntos más importantes, como por ejemplo elegir jefes, declarar la guerra, firmar la paz, ¿no? Pero obviamente ellos estaban obviamente a cargo de los reyes, ¿no? Por así decirlo, que eran elegidos obviamente por estas tribus, ¿de acuerdo? Entonces era un poco que quería yo compartir con ustedes. El siguiente personaje es Numa Pompilio. De él más o menos sabemos muy poco. Bueno, hay mucha información, claro está, pero no es relevante para los exámenes de admisión, por ejemplo. Pero sí les podría mencionar lo siguiente, ¿no? Numa Pompilio, por ejemplo, gobierna pues más o menos entre el año 717 al 671 aproximadamente antes de nuestra era. Eh, y este personaje era de origen sabino, ¿no? Y él reformó pues el calendario romano. Él edificó pues el templo a Jano, dios de la paz. El siguiente gobernante es Tulio Hostilio, ¿no? Llamado así por la adicción pues a las artes militares, ¿no? Él arrasó pues con la región de Alba Longa, ciudad pues que se oponía pues a su auge, ¿no? Como gobernante. Eh, en este gobierno de Tulio Hostilio, el Capitolio fue el centro religioso de los latinos, ¿no? Por si acaso, si nos pueden preguntar algún tipo de examen de admisión. Y el último gobernante es Anco Marcio, ¿no? Que va a gobernar entre el año 640 y 617 aproximadamente, ¿no? Y que obviamente en este caso eh, él funda pues el puerto de Ostia, ¿no? En la desembarcadura del Tíber, ¿no? Y bueno, eso es lo máximo que podemos obviamente conocer sobre sus, a menos de importancia, ¿no? Con respecto a este gobernante. Pero lo que más nos va a preguntar es un poco cómo es el que de la dinastía latina pasa a la dinastía etrusca, ¿no?
Les había mencionado de que los etruscos era una cultura muy avanzada, ¿no? Que si bien es cierto, los latinos habían iniciado la fundación de Roma, los etruscos ya habían controlado gran parte de la península itálica. Tanto es así que obviamente su cultura va a influenciar bastante en las costumbres de los latinos, ¿no? Por ejemplo, durante el gobierno de Tarquino el Antiguo, entre el año 617 y 579, si no más recuerdo, él introduce pues a Roma las artes, las ciencias, mandó a edificar el foro, el circo máximo, ¿no? Incluso pues él manda a construir pues una cloaca, ¿no? La cloaca marítima, ¿de acuerdo? O sea, ya desde tiempos de los etruscos se habían creado o habían diseñado importantes obras arquitectónicas. El sucesor de Tarquino, Servio Tulio, su verdadero nombre pues era Mastarno, si no me recuerdo, Mastarno, su gobierno pues se orientó pues a realizar una serie de reformas, ¿no? Tomó importantes decisiones a favor de un sector que no eran de origen romano o descendientes de los fundadores de Roma, o sea, no eran patricios. Como eran gente foránea de otros lugares, pero que se dedicaban a diversas actividades, entre ellos el comercio, estos personajes, estos grupos, que poco a poco empezaron a acumular mucha riqueza, y es por eso que los etruscos lo vieron con buenos ojos a este grupo. eh, los patricios pues se sintieron obviamente arrinconados, aislados por esta nueva clase social que había crecido. ¿Quiénes eran? Los plebeyos. Los plebeyos ya habían tomado cierto protagonismo durante la dinastía de los etruscos, ¿de acuerdo? Ahora bien, eh, estos plebeyos por parte de los reyes etruscos recibieron una serie de concesiones. Por ejemplo, se les concedió derecho de propiedad, se les concedió pues la ciudadanía, incluso se les permitió el acceso directo a formar parte del ejército, ¿no? ¿No? En esos tiempos. Entonces, sin duda, pues ha sido importante esta incursión por parte de los plebeyos. Ahora, Servio Tulio había incluso dividido a las clases en base a sus bienes y sus riquezas, ¿no? En este caso, cada clase les pertenecía pues una denominada cantidad de centurias, así se le llamaba, ¿no? En ese tiempo. Esta división pues significó básicamente el eclipsamiento a la comunidad gentilicia, ¿sí? A los originarios fundadores de Roma, que eran los patricios. El gobierno de Servio Tulio perjudicó enormemente, jóvenes, a los patricios, ¿no? Eh, si bien es cierto, la clase social más rica estaba integrada por pocas personas, pero obviamente no tenían la capacidad de poder contrarrestar a este crecimiento de forma acelerada, ¿no? Contra los plebeyos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es algo importante, sobre todo a la hora pues de las votaciones, ¿no? Em, en este caso, pues hay que recordar que en ese tiempo las votaciones siempre se favorecían a los más ricos, ya que de ahí pues venía la famosa plutocracia. Esta palabra lo van a escuchar muchas veces porque la plutocracia significa gobierno de los más ricos, ¿no? O sea, quien pone más el dinero es el que gobierna. Ahora, el siguiente sucesor, Tarquino el Soberbio, que va a gobernar entre el año 534 y el 510, eh, fue un gobernante muy tirano, ¿no? Su gobierno fue violento y esto va a provocar o va a servir de excusa para los patricios para rebelarse contra él. Y son los patricios que van a abolir la monarquía. Pero, pero ¿cuál era la razón principal por el cual esta situación se dio? Ya en el siglo sexto, jóvenes, que había mencionado, ¿qué grupo social apareció? Eso nos pueden preguntar como examen, ¿ah? Que va a opacar a los patricios, los plebeyos, ¿verdad? Los plebeyos, ¿no? Ya, este grupo social, que no era parte, obviamente, de las gens, que no era parte, ¿no? Ni siquiera, no era parte de las tribus,
o fundadoras de Roma, eran hombres libres, claro está. Durante la dinastía etrusca empezaron a recibir ciertos derechos y privilegios, eh, pero obviamente, y eso, digamos, acumular mucha riqueza, los reyes etruscos van a otorgar después, repito, una serie de privilegios, porque obviamente, ¿qué les proporcionaban los plebeyos? Les proporcionaba pues riquezas, ¿no? Y los plebeyos sabían, por la actividad económica, por ser, digamos, una parte fundamental en la economía romana, empezaron obviamente a acercarse al gobierno de la dinastía etrusca. Entonces, era también importante esta aclaración. Entonces, justamente por ese crecimiento por parte de los plebeyos y al verse opacados los patricios, es por eso que van a derrotar al último rey etrusco, ¿no? A Tarquino el Soberbio, ¿no? Lo sacan de poder, y los patricios establecen lo que ahora vamos a hablar sobre la república, ¿de acuerdo? La república romana. Muy bien. Y es lo que vamos a ver a continuación. Un ratito. Ahí está, la república, ¿no? La república, repito, fue sin duda la etapa más convulsionada que tuvo que pasar Roma. Ahora vamos a explicar el por qué. Y que sin duda marca un hito importante, ¿no? En el crecimiento de la península itálica. Luego de que los patricios toman el gobierno, fundan la república, va a lograr una expansión en toda la península itálica, ¿de acuerdo? En toda la península itálica. Muy bien, perfecto. Muy bien. Les había mencionado entonces que la República, esta vez el proceso histórico más complejo que ha tenido que pasar, una transformación total, ¿no? Y una de las cosas que siempre va a llamarnos la atención es que en la etapa republicana los patricios toman el control del gobierno a través del Senado, nombran a un cónsul para pueda dirigir, ¿no? los ejércitos y empieza a ocupar todos los territorios de la península itálica. Logra realmente derrotar a los celtas, expulsa a los griegos, se apoderan ya de los etruscos anteriormente, y fue una etapa donde hay un completo dominio de la península itálica, ¿no? Es decir, tras vencer a los etruscos, los latinos inician un periodo, ¿no? de expansión, en la cual pues lograron someter a los diferentes grupos que se habían asentado en toda la península itálica. Hay un detalle también importante, ¿no? Los romanos o latinos se dan cuenta de la importancia que tienen ellos en sus costas. Esta zona que estoy yo marcando, ¿qué es? Es el mar Mediterráneo, ¿no? Pero este mar Mediterráneo ya está, pues, ya estaba siendo usada por otro grupo muy importante, por una nación muy poderosa, que justamente se había enriquecido justamente eh, por, por las riquezas del mar Mediterráneo. Se había convertido pues en una potencia comercial importante. Nos referimos pues a Cartago. Entonces, los romanos eran conscientes de que si querían seguir expandiéndose, eh, necesitaban obviamente enfrentarse a Cartago. Necesitaban tener el control del mar Mediterráneo para consolidar su expansión. Ellos eran conscientes de que si no hacían eso, su poder iba a ser limitado y tenía un futuro de repente no muy agradable, en el sentido de que al estancarse como nación, como cultura, podía incluso desaparecer con el tiempo. Entonces era para ellos inevitable, inminente, expandirse, y para ello tenían que acabar con Cartago, ¿no? Y es por esa razón pues que se da lo que nosotros conocemos como las guerras púnicas, ¿no? Porque a Cartago pues se le conocía, en este caso,
con ese nombre, ¿no? De Punis, ¿no? Ahora bien, eh, ¿cuántas guerras hubo, profesor? Hubo tres importantes guerras púnicas, ¿no? La primera se dio más o menos entre el año 264 bueno, la guerra en sí fue de los 264 al 146 antes de nuestra era. Fueron obviamente conflictos militares que enfrentaron a Roma y Cartago. Y si nos pregunta, profesor, ¿cuál fue la razón principal de las guerras púnicas? Tu respuesta será automáticamente la siguiente, ¿no? La causa fue la rivalidad comercial en el Mediterráneo, ¿no? En la zona de Occidente, claro está, ¿no? El Mediterráneo occidental. Entonces, esa fue la razón principal, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ya, de las principales conflictos militares, vamos a ver, por ejemplo, en el combate naval de Égates. Aquí los romanos derrotan pues al general Amílcar Barca, ya, por si acaso. Aníbal, descendiente de Amílcar, logró pues vencer a los romanos en la famosa batalla de Cagnas. Aquí los cartagineses derrotan a los romanos, pero los romanos se recuperan y al mando de Escipión el africano derrotan a Aníbal en la batalla de Sama. Ya, esa es obviamente la segunda, acá se da pues la segunda guerra púnica, ¿no? Ahora, los romanos, temiendo pues que los cartagineses puedan lograr recuperarse, van a dirigir una expedición para destruir completamente a la ciudad de Cartago, cuyo principal eh, territorio es en esta zona que actualmente ocupa el país de Túnez, ¿no? Y los romanos pues se preparan, ¿no? Para poder obviamente derrotar completamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los cartagineses habían perdido toda esta zona en la Segunda Guerra Púnica, estos por su poder comercial habían logrado importantes asentamientos en toda esta zona, de la península ibérica, del Peñón de Gibraltar y toda esa zona. Entonces Roma quería conquistar toda esta zona para sus propios propósitos. Y es por eso que era importante hacer una tercera guerra púnica para derrotar a Cartago definitivamente, ¿no? Y al final así va a ser, ¿no? Cartago va a ser derrotado completamente allá por el año eh, 146. Ahora, una vez que Cartago fue derrotado completamente, Roma se adueñó de todo el Mediterráneo. Inició una expansión hacia Oriente, conquistando toda Grecia. Recuerden que cuando hablamos del proceso histórico griego, habíamos tocado de que en el año 146 Roma los conquista, ¿verdad? Claro, y los romanos asimilan bastante la cultura griega, ¿no? Sus dioses, su arte, su cultura, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta. Entonces, las consecuencias de las guerras púnicas es el dominio total del mar Mediterráneo y su expansión total, de manera inevitable para Roma, ¿de acuerdo? Pero justamente aquí ocurre una importante situación interna, una crisis interna. Eh, ¿Qué pasó? Roma se había expandido, Roma estaba en pleno crecimiento, pero en el ámbito social todavía existía ese cisma, esa ruptura entre patricios y plebeyos, ¿no? Eh, es decir, había una contradicción aquí. Por un lado había una expansión romana que era favorable para los intereses políticos, pero al interior había una división, ¿no? Una situación complicada que eso va a provocar una profunda crisis, ¿no? Se van a producir pues los levantamientos de los plebeyos, ¿no? Es decir, la gran expansión de Roma generó pues una serie de luchas, ¿no? De los plebeyos que querían obtener sus reivindicaciones. Fue tanta fue tan complicado la situación que Roma pasó, que incluso patricios como los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, ¿no? Van a empezar a realizar una serie de reformas. Las más importantes reformas que se han dado por estos importantes legisladores, ¿ya? Por ejemplo,
van a promover la reforma agraria y la ley de la frumentaria, que voy a explicar a continuación. ¿Qué era la reforma agraria? Era el reparto de tierras, jóvenes. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Los patricios, luego de haberse asentado en el poder al instaurar la república, empezaron a adquirir cada vez más tierras. Por ejemplo, un patricio podía tener miles de hectáreas. ¿Eso qué implicaba? Implicaba de que otros grupos, como los plebeyos, por ejemplo, no podían acceder a estas tierras porque ya estaban con dueños. Ahora, es decir, los patricios estaban concentrando la tierra. ¿Esto provoca algún tipo de problema económico? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto limita el poder, o perdón, limita la actividad comercial, limita el desarrollo económico de una nación, cuando hay obviamente concentración de tierra en unos pocos. Entonces era necesario que Roma, dentro de esa expansión que estaba dando, eh, era importante pues que el reparto de las tierras tenía que ser equitativa para el dinamismo de la economía romana. Y es por eso que van a, implementar este tipo de reforma, que obviamente no va a ser el grado de los patricios, claro está. La otra reforma que se buscaba era la ley de la frumentaria, que era pues un trigo más barato a favor de los plebeyos. ¿Por qué? Porque el trigo, que era importante, un insumo importante para esa época, también estaba concentrado en manos de los patricios. Y los plebeyos que estaban pues decididos a reactivar la economía de Roma, se les había impedido, ¿no?, de ese importante insumo. Entonces era importante pues que el trigo también pase a manos de los plebeyos para que, repito, ¿no?, para que la economía de Roma pues pueda acrecentarse y que pueda, digamos, ir a la par con la expansión de Roma. Pero como estas leyes o estas reformas, por así decirlo, eran impopulares y perjudicaban principalmente a los patricios más ricos, obviamente fueron rechazados. Tanto así que incluso los propios hermanos Graco fueron asesinados por los patricios, ¿no?, porque los perjudicaba sus intereses económicos. No con ello hubo pues una guerra civil, ¿no? Una guerra civil dirigida entre estos caudillos militares, Mario y Sila, ¿no? Era un enfrentamiento entre los partidos, ¿no? El Partido Popular dirigido por Mario y el Partido Senatorial dirigido obviamente por Sila, ¿no? Fue un enfrentamiento pues muy devastador, eh, que incluso pues han tenido que ha habido sin duda pues una situación muy complicada que sin duda pues ha causado eh, una, por así decirlo, una ruptura en la sociedad de Roma, ¿no? Esta, estas guerras al final pues eh, que no es otra cosa pues que una guerra entre aquellos que estaban a favor de los plebeyos y otros a favor de los patricios. Esta guerra pues al final, o esta guerra civil, al final pues va a ser favorable a los partidarios de los patricios, ¿no? En este caso al partido senatorial bajo el mando de Sila, ¿no? Eh, Sila obviamente luego de derrotar a Mario se nombra dictador, ¿no?, y promovió pues una fuerte represión contra el Partido Popular. Esta crisis al interior del partido o del Senado, de la política romana, va a ser aprovechada por una rebelión de los esclavos. Ya en ese tiempo, Roma tenía aproximadamente 1 millón de esclavos. Recordemos pues que Roma fue la nación donde se dio el auge y la caída del esclavismo occidental. Entonces, esta rebelión de esclavos fue promovida por un tal Espartaco, ¿no?, un esclavo convertido en gladiador, y obviamente logró pues conglomerar pues una gran cantidad de adeptos y atacaron diversas ciudades. Fueron duramente obviamente reprimidos al final pues por las tropas, por las legiones romanas,
e incluso muchos de ellos fueron sacrificados, o perdón, fueron crucificados, ¿no? Como una advertencia, pues, frente a nuevos intentos de rebelión, ¿no? Pero justamente estas rebeliones, obviamente, provocó una ruptura tremenda, ¿no? En el sistema republicano, ¿de acuerdo? Que ahora justamente voy a mencionar. A ver acá. Tienes que señalar la Listo. imagen, no todo tu señor bola. Muy bien. Les había mencionado acerca de la rebelión de los esclavos, en el cual esto va a desestabilizar enormemente a la República Romana, tanto que incluso el Senado deja de ejercer su predominio y más bien esto va a permitir el ascenso de ciertos caudillos que habían logrado pues cierto protagonismo en sus grandes batallas que se dieron en parte, como parte de la conquista, ¿no? Durante la República Romana. Y va a conformarse los famosos triunviratos, o también llamado gobierno de tres. El primer triunvirato va a estar formado por Craso, Pompeyo y Julio César, ¿no? De los cuales pues el más conocido sin duda es este último, que había logrado pues importantes victorias, principalmente en toda la zona de la Galia, que es el actual país de Francia, ¿no? En este primer triunvirato pues se van a desatar importantes enfrentamientos, ¿no? Y de todos ellos pues Julio César es el que sale airoso frente a Craso y frente a Pompeyo. Ahora, él, como una manera, como una forma de estrategia, él va a tener cierto acercamiento con Egipto, ¿no? Por el cual pues va a tener el apoyo de Cleopatra, ¿no? Y en la cual pues va a consolidarse en el poder, ¿no? Lamentablemente, Julio César tenía un proyecto importante, ¿no? Él consideraba pues que para salvar la República Romana era necesario que se le atribuyera todo el poder una sola persona. Entonces, él va a ser el ideólogo de la formación del imperio. Cuando él obviamente sale del discurso, o entra, perdón, para dar su discurso en el Senado, un grupo de patricios disidentes, o en este caso opositores de Julio César, conspiran contra él, ¿no? Y lo asesinan, ¿no? Allá por el año 44 antes de nuestra era, ¿no? Tras la muerte de Julio César y por ende se da una revuelta tremenda, porque obviamente Julio César también tenía pues sus grupos, también tenía un grupo de adeptos importantes dentro del Senado. Luego de, de castigar a los conspiradores, a los asesinos de Julio César, se forma un segundo triunvirato, ¿no? Ese segundo triunvirato va a estar pues compuesto por los miembros que se repartieron los dominios de Roma. En este caso hablamos pues de Marco Antonio, hablamos de Lépido y de Octavio, que era pues el hijo adoptivo de Julio César. De estos tres personajes, el más idóneo para poder tomar el poder de Roma era Marco Antonio. Él era muy carismático con las legiones romanas, eh, pero él comete un error político, ¿no? Este error político básicamente es ingresar obviamente a Egipto y aliarse con Cleopatra, ¿no? Eh, Me imagino que él habrá seguido pues los mismos alineamientos que su mentor, que era Julio César, pero que lamentablemente pues esta actitud va a ser aprovechada por Octavio, ¿no? Que pide apoyo al Senado y lo declara pues la guerra, ¿no? A Egipto, y lo acusa a Marco Antonio de traidor, ¿no? De acercarse a Egipto para ir contra Roma. Marco Antonio pues y Cleopatra pues van a ser derrotados en el combate de Accio, ¿no? Allá por el año 31 aproximadamente antes de nuestra era. Y Octavio obviamente acaparó pues totalmente el poder, ¿no? Y se cambia de nombre y se va a autoproclamar César Augusto, ¿no?
con él se inicia la etapa imperial, ¿no? La cual vamos a ver a continuación, ¿sí? Muy bien. A ver, un ratito, por favor. Muy bien. Ya está. Muy bien. Vamos a ver rápidamente sobre la etapa imperial, en el cual vamos a designar algunos principales personajes. Obviamente, desde el año 27 o 31 de nuestra era hasta el 476 después de nuestra era hubo muchos emperadores, por el cual se van a dividir en dos importantes, en varias dinastías. En el aula virtual que tienen ustedes, ahí he dejado una separata donde están todos los emperadores romanos por fechas, logros, de qué dinastía pertenecen, ¿ya? Ahora, si nos preguntan, profesor, y de todos los dinastías de emperadores, ¿cuál fue la que más logros ha obtenido? ¿Cuál fue la época dorada? Tu respuesta va a ser, y porque vino como pregunta de examen de admisión, son los antoninos, ¿no? Los antoninos fueron la dinastía de emperadores que más auge trajeron a Roma. El Imperio Romano lo podemos dividir en dos importantes etapas, ¿no? La llamada Principado o Alto Imperio Romano, pues era el tiempo del auge de Roma, y la otra parte se le va a conocer como dominado, o también Bajo Imperio Romano, que es la parte en este caso de decadencia, ¿no? De las cuales vamos a mencionar algunos de los emperadores más importantes. Empecemos con César Augusto, porque es el primer emperador, fue el primer emperador romano, logró consolidar el orden interno de Roma, ¿no? A la que nosotros llamamos Pax Romana, ¿no? Favoreció pues el desarrollo pues del renacimiento cultural, a la cual pues se le llamó siglo de Augusto. Fue él justamente que le pide a Virgilio que relate pues una historia sobre el origen de Roma, ¿no? Y Virgilio justamente realiza pues una importante obra, ¿no? Si no me recuerdo, a ver si ustedes me corrigen, creo que es la Eneida, ¿no? En el cual este personaje troyano, Eneas, ¿no? Eh, Luego de que los aqueos incendiaran Troya, él y un grupo de personas se refugian y se dirigen, ¿no? Hacia la península itálica, ¿no? Entonces, esto obviamente Augusto lo hace como una manera pues de fortalecer su dominio y darle pues un origen místico a la ascendencia o los inicios pues de los primeros romanos, ¿no? Otro emperador importante que vamos a destacar dentro de esta etapa de auge de Roma es Tiberio, ¿no? Eh, Durante su gobierno, pues, se produce la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Eso está clarísimo en ese aspecto. Otro importante emperador, no por sus grandes logros, sino por ser controversial, era pues un descendiente de Augusto, y si no me recuerdo, sobrino de Claudio, era el inefable Nerón, ¿ya? El inefable Nerón. Nerón incendia Roma e inicia pues una persecución a los cristianos. Miren, jóvenes, les voy a dar una aclaración importante. En política, nada es al azar, todo es premeditado. Si alguna vez ustedes se han preguntado por qué Nerón manda incendiar Roma y por qué acusa a los cristianos de dicha situación, hay un detalle muy importante que en política siempre se realiza. Cuando la situación de un país no anda bien, y por lo general es el causante es el gobierno o el Estado en sí, o las autoridades políticas son los causantes de esta situación. Ahora, cuando existe también pues problemas de corrupción, cuando existen problemas pues al interior de las élites políticas, entonces una manera de escape, de distracción ante los ojos del público es estos tipos de situaciones, ¿no?
de crear algún tipo de situación como la que el propio Nerón realizó, ¿no? Incendiar Roma, causar polémica, lo que nosotros hoy en día se conoce como cortina de humo. ¿Y a quién le echamos la culpa? A un sector que en ese tiempo pues no era bien visto, ¿no? Por la mayoría de la sociedad romana, que eran los cristianos. A los cristianos pues se les veía pues como rebeldes, se les veía pues como agitadores sociales. Qué mejor a ellos que echarles la culpa, ¿no? Y todo, obviamente, el ojo público se enfocaron en los cristianos. Y de esa manera, pues, evitaron los despilfarros de Nerón, las atrocidades que hacía como gobernante, la corrupción tremenda que se da al interior, obviamente, de su gobierno. Entonces, eso, digamos, es algo que siempre jóvenes hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando tú ves algo que se tenga que ver con escándalos, con temas así que logren conmover a la sociedad, entonces ahí hay una intención, ¿no? ¿Y a quién se le quiere echar la culpa? Obviamente a un grupo social que en ese tiempo, pues obviamente no era bien visto por la sociedad. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, algo muy similar. Recuerden durante la Alemania nazi, ¿no? En la cual quienes eran básicamente, a quién se le echaba la culpa, a los judíos, ¿no? Los judíos en este caso puede ser el grupo étnico en la cual pues eran despreciados, ¿no? Claro, entonces eso obviamente siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Como una justificación. Recuerden que una de las mejores maneras de levantar un conflicto o provocar una guerra interna es la parte de la xenofobia, ¿no? Levantar este rechazo ante los grupos foráneos. Y eso obviamente es algo que siempre hay que tomar en cuenta. Vespasiano, él pues inicia la construcción del Coliseo Romano, pero va a ser Tito quien lo va a inaugurar, ¿no? Tito también es conocido pues por arrasar con Jerusalén luego de que los judíos van a tratar de intentar independizarse, ya que durante la etapa imperial pues Roma había tomado Siria, Palestina y lo había convertido en una provincia romana, ¿no? Entonces ellos buscaban obviamente su independencia. Fue tan agresivo Tito, claro, Tito arrasa Jerusalén cuando él era general, ¿no? No cuando era emperador, pero fue tan devastador fue tan cruel eh, su incursión en Jerusalén, que incluso va a destruir casi por completo el templo de Jerusalén o el templo edificado por Salomón. Solamente va a quedar, pues, el muro original va a quedar solamente un pedazo de ella, ¿no? Tanto que así, pues, los rabinos judíos siempre, cada vez, o dentro de su ritual, eh, ¿no? Le dan una especie de peregrinación o ceremonia, ¿no? En este trozo de muro que ha quedado en pie, a la cual pues nosotros llamamos el muro de los lamentos, ¿no? En la cual pues los judíos siempre están ahí conmovidos, ¿no? Ante esa situación. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por qué un coliseo? ¿Cuál es la importancia de un coliseo? Justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Una de las mejores maneras para distraer a la población es hacer este tipo de actividades que hagan pues que hagan para que eviten, ¿no? Que más bien puedan reflexionar, realizar sus críticas sobre el gobierno o el entorno al interior de Roma, ¿no? Entonces, las autoridades vieron algo importante en tratar de distraer, ¿no? De, de, de hacer que la gente más bien se enfoque a la diversión y otras actividades, para que obviamente nos olvidemos, ¿no? O se olviden, ¿no? En este caso, de lo que realmente estaba pasando en Roma. Ustedes, por ejemplo, no sé si llevarán algún tema de psicología en el tema de la percepción. Hay un estudio demostrado de que el cerebro humano más capta la parte de la diversión o las cosas que te motivan que el tema de la concentración. Es decir, el cerebro se deleita más con temas emocionales, emotivos o de distracción que temas, en este caso, de reflexión, crítica o concentración, ¿no? Para el cerebro es más difícil concentrarse que motivarse o distraerse, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué mejor distraer al público, pues en este caso?
¿verdad? Entonces es algo importantísimo que hay que hacer. Entonces ya los romanos hacían eso, y no nos sorprende pues que actualmente también eso ocurra. ¿Cuál hoy día es nuestro tema de distracción siempre? Las redes sociales, ¿no? La internet, todo ello, ¿no? Perfecto. Muy bien. Trajano es importante porque con él se dio la mayor expansión territorial. Pregunta examen, jóvenes, así que no se vayan a olvidar de Trajano. Caracalla básicamente extendió la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio, inclusive a aquellos foráneos que no son obviamente parte de Roma, ¿no? Pero obviamente tenías que cumplir con ciertas condiciones o requisitos. Uno de ellos era servir en el ejército, ¿de acuerdo? Posteriormente estamos ya, vamos ahora a entrar en la etapa del famoso dominado, la etapa de la decadencia de Roma. Entre ellos tenemos pues a Diocleciano. Él puso fin a la anarquía militar porque hubo obviamente una constante lucha por el poder al interior de Roma. Y para poder, digamos, compartir o equilibrar pues el imperio que era tan vasto, él establece la tetrarquía o gobierno de dos Césares y dos Augustos, que no tuvo resultados. En vez de mejorar ya la delicada situación del imperio romano, esta tetrarquía lo empeora. Es ahí donde surge el único emperador que pudo fortalecer por un tiempo Roma. Hablamos de Constantino. Constantino restablece el, el imperio y él traslada la capital a Bizancio, y la cual pues, perdón, traslada la capital a Bizancio, en la cual va a ser rebautizada en honor a su nombre, llamada Constantinopla, ¿no? Él promulga el Edicto de Milán. Pregunta, examen de admisión, chicos. ¿Qué es el Edicto de Milán? El Edicto de Milán lo que va a hacer es dar la libertad de culto, y eso va a favorecer enormemente a los cristianos. Ya en esa época de Constantino, el cristianismo había crecido enormemente, se había convertido en un poderoso sector religioso importantísimo en Roma. Constantino vio en los cristianos la única manera de poder unir a Roma. Recuerden que una de las cosas que todo político tiene que hacer para poder mantener el, el poder es utilizar mecanismos que justamente permitan ese reforzamiento. Una de ellas es el ejército, y la otra es la religión, ¿no? Como yo les había mencionado en una ocasión. Entonces, al ver pues que el cristianismo era un grupo religioso importante que había conseguido muchos adeptos, entonces él vio conveniente de que el cristianismo sea importante para sus propósitos políticos. Por eso es que la libertad de culto, eso va a favorecer, ¿por qué? Porque quería acercarse a los cristianos, quería acercarse a la gente que mayormente era adepto a esa religión, para poder hacer de Roma nuevamente unida, ¿no? Ese era el propósito de Constantino, ¿de acuerdo? Muy bien. Valente era pues otro emperador pues, que murió obviamente contra los varos en la famosa batalla de Adrianópolis, en el cual pues tras la muerte de él asume el poder Teodosio. Y Teodosio, como una manera pues ya de establecer el imperio que ya se estaba desquebrajando, Teodosio promulga el edicto de Tesalónica, perdón, de Tesalónica, el edicto de Tesalónica. ¿Qué significa el edicto de Tesalónica? Esto permitía, jóvenes, que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, tras su muerte, el imperio se dividió en dos. El imperio occidental, cuyo capital va a ser Roma, va a estar a cargo de Honorio, uno de sus hijos, de Teodosio, y en la otra, la Roma oriental, cuyo capital va a ser Constantinopla, o también llamada Bizancio, ¿de acuerdo? Que va a estar a cargo de otro de los hijos de Teodosio, ¿no? Que en este caso es Arcadio, ¿no?
Entonces ahí se divide pues el imperio romano de Oriente, perdón, imperio romano de Occidente, imperio romano de Oriente. El imperio romano de Occidente sabemos que cae en el año 476 con la incursión de los bárbaros, y el imperio romano de Oriente cae en el año de 1453 cuando los turcos otomanos toman la capital de Constantinopla, ¿de acuerdo? Entonces eso es, digamos, algo que quería yo mencionar. Muy bien. Y por último, pues tenemos al último emperador de Roma, ¿no? De Roma Occidente, claro está. En este caso hablamos de Rómulo Augustulo, el último emperador romano que con la edad pues casi de 13 o 14 años de edad, un joven, un niño prácticamente, va a caer a manos pues de los érulos, ¿no? Bajo el mando de Odoacro, el rey de los érulos, en la cual pues invade Roma y obviamente los extermina, ¿no? Se quedan con la capital por un tiempo hasta que los ostrogodos también destronan a los érulos del poder, ¿no? Muy bien, chicos. Ese es básicamente con respecto pues a los emperadores. Como les menciono, en su aula está ahí la separata de los emperadores romanos de manera más detallada, y que obviamente quería justamente mencionarles. Ahora por ahí me dicen, profesor, y dígame, ¿por qué cayó Roma en sí, no? ¿Cuál fue la situación? Hay una cosa también que es importante mencionar. Eh, eh, para empezar, muchos dicen que fueron los bárbaros que cayeron, que lograron vencer a Roma. En realidad no. Los bárbaros lo que van a hacer es dar la estocada final. Es otra cosa, ¿no? En realidad, eh, eh, la crisis del imperio ya se veía dando desde, incluso desde el año, ya desde el siglo, finales del siglo tercero, ¿no? Del siglo tres, perdón, después de nuestra era. Y esto se vio más, es más notorio cuando Teodosio pues divide el imperio. Ahí prácticamente se dio pues de que Roma ya pasaba por una situación muy complicada. Eh, es importante mencionar, jóvenes, que ningún imperio dura para siempre. Eso está demostrado en la historia. Siempre hay límites, ¿no? Cuando llega a su máxima expansión, ya vemos que empieza ahí a un decaimiento tremendo, ¿no? Y eso es algo que siempre ha ocurrido. Pero una de las razones fundamentales por la cual cae Roma es por las propias contradicciones que tuvo. Por ejemplo, el hecho de que de conceder ciudadanía a grupos que no eran justamente de Roma, eso hizo que con el tiempo la institución militar, es decir, el ejército romano, empezara a tener un papel cada vez más importante en la política romana. Tanto es así que incluso los generales colocaban pues a los emperadores de acuerdo a sus gustos, de acuerdo pues eh, eh, a sus preferencias, ¿no? Prácticamente el puesto de emperador dependía bastante de las más altas autoridades del ejército, ¿no? Entonces, el aumento de la autoridad del ejército a medida pues que se profundiza pues la crisis y había pues una hecho importante, ¿no? La falta de unidad que luego se va a dar, ¿no? Entonces, en resumen, los ejércitos proclamaban a los emperadores o a sus generales, ¿no? A cambio obviamente de reparto de tierras, riquezas. Se había pues al interior de Roma pues una corrupción a gran escala, ¿no? Entonces, básicamente entonces la caída de Roma se dio primero a contradicciones internas, eh, y bueno, pues ya el tema de las invasiones de los bárbaros, que en un inicio fueron pacíficas, porque recuerden que Roma había aperturado sus fronteras para que los bárbaros vinieran a trabajar en ella y también para que formen parte del ejército romano. Pero las invasiones bárbaras fueron ya, digamos, la estocada final de un imperio que ya estaba agonizando, ¿ya? Eso es también algo que hay que detallar. Muy bien, chicos, vamos entonces a ya finiquitar esta parte, hablando un poco sobre la sociedad de Roma, ¿no? La sociedad romana se dividió obviamente de manera estratificada, habían clases dominantes, también habían clases dominadas. En este caso, estamos acá hablando de
de los patricios, que eran pues los nobles terratenientes, detenían cargos importantes, eran pues los fundadores de Roma. Pero luego los plebeyos van a empezar pues a tener un predominio importante, sobre todo con las leyes que van obviamente a recibir en su beneficio. Estos estaban compuestos por artesanos, comerciantes, campesinos, pero de todos ellos los plebeyos que se dedicaban al comercio son los más adinerados y van a competir contra los patricios, ¿no? Es más, ¿no? A los plebeyos ricos se les conoce como noblitas, ¿no? Así se les conoce, noblitas. Los clientes, por el contrario, eran pues aquellos esclavos liberados o extranjeros, ¿no? Pero que estaban al amparo de un patricio, básicamente. Y por último tenemos a los esclavos, ¿no? Constituidos básicamente como prisioneros de guerra, que en tiempos de Roma, repito, ya tenían pues casi 1 millón de esclavos aproximadamente, ¿no? Imagínense la cantidad, ¿no?, que había en esa época. Hay que recordar pues que en las grandes metrópolis en la antigüedad hablamos pues de cientos de miles nada más de habitantes. Hoy en día, una gran metrópolis, pues sin duda 350.000 habitantes no es nada, ¿no? Hablamos de 10, 20 millones de habitantes en una solo lugar. Ahí sí hablamos de esa cantidad, pero en ese tiempo ya tener 500.000 habitantes era demasiado. Imagínense pues 1 millón de esclavos, ¿no? Que eran la mayoría, era mucho más que la población libre, obviamente, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Si bien es cierto, muchos esclavos participaban como gladiadores, otros se dedicaban a la actividad doméstica, agrícola, minera, habían también esclavos que por sus condiciones propias podían tener una mejor vida. Por ejemplo, podían dedicarse pues a la docencia, eran pedagogos en algunos casos, eh, filósofos, o algún tipo de habilidad, ¿no?, que destacaran, podían tener obviamente una mejor calidad de vida, ¿no? Eso también es algo que también es importante mencionar. Y para finalizar, ya terminando esa parte, eh, vamos ahora a hablar sobre la organización política. Lo que ustedes están apreciando se dio justamente durante la República, porque hay que recordar que durante la monarquía a la cabeza estaba pues el rey, el senado y luego las tribus. En la época imperial solamente había una autoridad que era el emperador. En cambio, en la etapa republicana vemos que estas magistraturas han tenido ciertas funciones que vamos hoy día a desarrollar. Por ejemplo, el Senado. El Senado estaba obviamente conformada por los patricios, ¿no? Recuerden que el Senado estaba formado por los patricios y tenía la función obviamente de aprobar las leyes, ¿no? Incluso ellos podían también participar, ¿no?, en la política interna y externa. Eh, en- Ahora, el Senado estaba obviamente conformada por los patricios mayormente, ¿no? eh, ellos eran, digamos, el principal poder durante la República. ¿Por cuánto estaban integradas, profesor? Más o menos se dice que por 300 ancianos, ¿no? 300 ciudadanos patricios poderosos, de los más ricos que había, en la cual obviamente representaban a las grandes familias de los patricios. Y eran elegidos obviamente por las asambleas o de ciudadanos, o también llamadas comicios centuriados, ¿de acuerdo? Por ahí se te pregunta, ¿no, profesor? ¿Quiénes elegían a los 300 miembros que representaban a los patricios? Los comicios centuriados, ¿de acuerdo? Los comicios centuriados. Muy bien. Eh, ¿Qué otras magistraturas podemos encontrar? Tenemos a los cónsules. Eran dos personas, eran dos que tomaban el poder. Ellos tenían el cargo durante un año, eran los magistrados más importantes, pues dirigían los ejércitos y tomaban pues una serie de decisiones importantes en el ámbito de la política, ¿de acuerdo? En el ámbito de la política. Ahora, en tiempos de guerra, uno de los patricios, o perdón, uno de los cónsules, ¿no? Uno de los cónsules, eh, em, por ejemplo, tomaba el papel de dictador por 6 meses para resolver los problemas internos de Roma, ¿de acuerdo? Eso es algo también importante, ¿no? El dictador
solamente estaba a cargo por medio año para poder corregir algunos problemas que se estaban dando al interior o fuera de Roma. El Senado le daba esa atribución. ¿Quiénes eran los pretores? ¿No? Ellos eran los encargados de administrar justicia. Habían pretores tanto dentro de la metrópoli como fuera de ella, ¿no? En las zonas de la periferia del Imperio Romano. Entonces, si preguntan quiénes son los pretores, son los jueces, ¿no? Que administraban justicia. Los censores eran los que elaboraban los censos de ciudadanos según su fortuna, según su riqueza, ¿de acuerdo? Esto era importante porque Roma con eso podía pues cobrar ciertos impuestos, ¿no? A los más ricos se les cobraba más y a los que menos tenían pues eran mucho menos inflexibles. Y de esa manera podían mantener pues el control pues de la riqueza, ¿no? De cada uno de sus ciudadanos. Porque era importante obviamente el pago de los impuestos, los tributos, sobre todo Roma cuando estaba en guerra pues necesitaba bastante dinero. Los ediles se encargaban pues de administrar la ciudad, de mantener el ornato y limpieza, ¿no? de las zonas urbanas, eran pues los alcaldes de esa época. Los cuestores eran los encargados de recaudar los impuestos y administrar el tesoro público, ¿no? Tenían una importante función estos cuestores. Y por último tenemos a los tribunos de la plebe, ¿no? Eran los representantes de los plebeyos ante el Senado y ante los cónsules, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Graco eran, a pesar de ser patricios, eran los representantes de la plebe, ¿no? Repito, ¿no? En caso de emergencia o guerras, se nombraba un dictador, ¿no? Uno de los cónsules nombraba dictador, ¿no? Para reemplazar, obviamente, ¿no? Y poder tomar, pues, decisiones militares sin límites, ¿no? Este periodo era máximo de 6 meses, ¿de acuerdo? 6 meses. Ese es obviamente que hay que tomar en cuenta. Bien, chicos. A ver, un ratito. Bien. Y como último tema, vamos a hablar sobre las leyes romanas, ¿no? El derecho romano se enfocó principalmente en la familia, en la propiedad privada y en los contratos, principalmente, ¿no? Y a diferencia de otras leyes, como el Código de Hammurabi, por ejemplo, en realidad, pues estas normas trataban de ser objetivas y no mezclarse con temas mitológicos o religiosos. Entre las principales leyes que alcanzaron los plebeyos fue la ley de las 12 tablas, que va a permitir pues una igualdad civil entre patricios y plebeyos, la ley de la Ogulnia, la cual va a permitir pues a los plebeyos acceder a los sacerdotes religiosos, ¿no? Eh, mm, es un poder pues ostentado solo por patricios, ¿no? Que antes era un poder solamente ostentado por los patricios. Acá permíteme corregir un ratito, chicos. A ver, un ratito. Ya, muy bien. Perfecto. La ley de la Caneluya, por ejemplo, permitía pues, el matrimonio entre patricios y plebeyos, que antes obviamente estaba prohibido. La ley de la Licinia, por ejemplo, permite pues, que el plebeyo pueda ser cónsul. La ley de la Hortensia será pues, un plebiscito, ¿no? En la cual tiene fuerza de ley. Entonces, estos son, digamos, las principales leyes que han podido obtener los plebeyos por estas reivindicaciones que se dieron durante la República. De todas ellas, obviamente, sin duda, la más importante es la ley de las 12 tablas, que van a permitir pues una igualdad, ¿no? Entre patricios y plebeyos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos.